el gobierno anunció, un poquito más de 10 días, el fin del cepo. Después vinieron las aclaraciones que había una flexibilización, pero el fin del cepo para la persona física. Cualquiera podía comprar, si está bancarizado, cualquier cantidad de dólares. Si no lo está, por ventanilla, billete, solamente 100 por mes. Esto iba a implicar también el debut de las bandas de flotación, el cambio de la política cambiaria, terminar con la tablita que venía devaluando el peso un 2% y luego 1% mensual. Cuando se planteó el estreno de la banda de flotación, muchos imaginaron que el dólar directamente iba a ir al techo y no al piso de esa banda, o sea, más cerca de 1.400 que de los 1.000. Sin embargo, con el correr de los días, el dólar se ha ido hacia abajo, más cerca del piso, lo que ha motivado que el gobierno salga a celebrar que no ha habido una devaluación y que de esta nueva política cambiaria está generando mayor libertad y que esta flotación lo acerca a los niveles anteriores que tenía el dólar antes del estreno de las bandas de flotación. No obstante, desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, desde APIME, hay críticas respecto de esta nueva política cambiaria. Rubén Palau es representante en Mendoza de APIME y está en línea. Rubén, ¿qué tal? Buen día, gracias por estar ahí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Buen día a la mesa, a tus oyentes. Bueno, ¿cómo están analizando? El gobierno destaca que desde la salida del cepo el dólar está equiparable a la cotización que tenía cuando había Crolimpec y había devaluación controlada. Bueno, mirá, para nosotros la salida del cepo para nada estamos de acuerdo, ¿no? Porque esta salida del cepo estaba condicionado al préstamo del Fondo Monetario. Sí. Entendamos primero esto. ¿Y qué es lo que traía esta salida del cepo? También una mini devaluación, si se quiere decir. Por más que el dólar la quieran flotar entre ambas bandas, como dicen, techo y piso, y últimamente se nota más la banda al piso, el dólar, sí, que al techo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero empezaron a hablar o a aplaudir muchos, y no solo empresas, sino cámaras empresariales, que es lo que han hecho, no tiene gollete, o sea, verdaderamente aplaudiendo todo este tipo de cosas. Sí. Y no ven la realidad que de fondo, que el fondo directamente te condiciona, a tal punto que, por ejemplo, romper lazos con China y devolver los 14.000 millones de dólares en yuan, ¿no? Sí, que eso no dijo el secretario del Tesoro. Sí, otro de los temas, esto no está por ser Toto Caputo o Milei o la Argentina, no te lo dan muy fácilmente, ¿no? Diríamos, y está totalmente condicionado, es muy leonino, como todos los préstamos. Les quiero recordar a tus oyentes que a lo largo de la historia ya hemos tenido más de 22 acuerdos de préstamos que en aquel entonces empieza el Fondo Monetario en el 44 y en el 56 entra recién la Argentina. Y párrafo parte o un paréntesis bastante grosero, te tengo que decir, pero que no es de Rubén Palau ni mucho menos de APIME, sí. Es de Scalabrino Ortiz, decía Scalabrino Ortiz, que cuando la economía te la dictan, te la cantan, o te la conversan, o te la discuten difícil, es que te van a cagar seguro. Y bueno, es otra de las tantas veces que nos han venido embromando el Fondo Monetario. Entre los tantos pedidos es salir, por ejemplo, del Mercosur. Y reformas estructurales como la vuelta a la FJP, la reforma laboral, empresas norteamericanas que quieren quedarse con YPF y compañía, ¿no? Uh-huh. Aerolíneas, etcétera, etcétera. O sea que de una forma u otra te condicionan esto. Sí, bueno, está claro, Rubén, que siempre que ha habido un gobierno que ha tratado de tener un dólar barato, eso ha terminado traduciéndose en endeudamiento, en mayores niveles de endeudamiento, como por ejemplo está ocurriendo ahora. Pero, no obstante, frente al escenario de una fuerte devaluación, como había mucha especulación respecto de la flotación entre bandas,
especulación de devaluación que hizo que muchos precios subieran por las dudas. Eso en principio no se ha verificado y en principio no deja de ser, si se quiere, no sé si una buena noticia, pero al menos no tan mala noticia para el sector pyme. No, por supuesto. Pero, a ver, si querés lo podemos extenderlo, el tema este. Sí. Nosotros veíamos y hemos denunciado a nivel nacional a PYME, y ya a fines de febrero, principio de marzo, por ejemplo, los grandes grupos económicos, tanto extranjeros como nacionales, notábamos una demora o un atraso en los pagos, o un diferimiento en los pagos hacia las pymes, pymes que trabajamos para esos sectores. Y decíamos, qué raro, acá hay algo que no hemos visto o que no conocemos y que va a suceder. Y evidentemente sucedió una gran escalada en la inflación. ¿Me escuchan? Sí. Una gran escalada de inflación y que terminó con, primero, una inflación de marzo del 3.7%, o sea, más del 30% comparado con febrero, y ciertos sectores que están a la baja en el consumo, porque esto tenemos que aclararlo también, esto es muy, pero muy preocupante, ¿no? Una baja del consumo. Una baja del consumo en el último trimestre del 8.6%, en distintos rubros, a lo mejor hay un punto más o medio punto más, pero la baja en general sigue siendo consecuente. ¿Y por qué consecuente? Y por los bajos sueldos, el magro, el tema jubilación, el gran ajuste que han hecho, que todo esto, vos me vas a decir cómo lo vemos las pymes, y seguimos estando en retroceso porque el consumo no alcanza. El pequeño pyme, y vos fíjate que hacen alarde de estos precios que ciertos supermercadistas están rebotando o están directamente devolviendo mercadería. Bueno, bien, discutamos eso si querés. Antes esto no lo veían, nunca hablaron de los reorganizadores de precios, que en definitiva siempre son los mismos. Pero sin embargo, los organizadores de precios o los formadores de precios vienen haciendo de la suya, y ya habían aumentado en marzo por semana un porcentaje pequeño, pero lo venían haciendo. Es por eso que nosotros decíamos, acá está pasando algo que no nos damos cuenta, y era eso, los aumentos de precio, porque la devaluación estaba a cumplirse en cualquier momento, porque las reglas del Fondo Monetario eran bien claras: te falta dólares, Caputo, y estás dilapidando todos los días una barbaridad de dólares. Acuérdense de que Caputo dilapidó prácticamente 20.000 o 22.000 millones de dólares que eran de blanqueo, y a partir de estos últimos 4 o 5 meses otros 8.000 millones más. Esto es una locura, pero bueno. O sea, Rubén, que como ya había habido un aumento de precios en mes de marzo previendo una devaluación, es decir, que tienen entonces margen para retrotraer los aumentos de abril. Pero totalmente, claro. Esto era previsible. Y esto lo han hecho en las partes más visibles, que son los alimentos. Sí, entonces, en marzo 5.9 fue el aumento de alimentos. Pero por supuesto, entonces esto se veía venir, entonces ellos calcularon esto ya estaba pactado inclusive. Esta es la fórmula que nosotros creemos, que esto estaba pautado. Entonces yo te hago una película en la cual vos me devolvés los productos, y bueno, pero sin embargo, tanto los municipios como el gobierno nacional y provincial nunca bajaron los impuestos. Esto está clarísimo. Cuando venga el combustible con precios nuevos, que el estacionero lo va a devolver al camión, ¿qué va a hacer con toda la infraestructura que tiene de venta aquel estacionero? Y vamos a hacer cuando el pequeño industrial pyme tiene un pedido ya hecho, pongámosle, de acero inoxidable, y el acero inoxidable sigue aumentando. ¿Qué hace el pyme? Entonces todo esto se crea una nueva inflación prácticamente encubierta. Ahora te pregunto, y les pregunto a tus oyentes, ¿no se han dado cuenta que la provincia también ha hecho lo mismo?
ha aumentado impuesto automotor e inmobiliario y nadie dijo nada, nadie tocó nada, inclusive en el inmobiliario a hacer una estafa creyendo de que habían talleres, casas particulares y demás, que había cierta infraestructura que no la habían declarado, y eran piletas de Lonamar o toldo. Esto es un aumento encubierto totalmente. Había diferencias con lo que habían captado a través de los drones respecto de superficies cubiertas que después no se coincidían en algunos casos con la realidad. Ahora, Rubén, el Fondo Monetario ayer ratificó el crecimiento de la actividad económica en la Argentina en el 5%. ¿No están viendo...? La pregunto acá, que paro ahí. ¿Vos creés que vamos a poder crecer un 5% teniendo en cuenta que anuncia que el mundo va a crecer un 2.8, 2.5 aproximadamente? Justamente y nosotros porque damos un motivo en la cual enardezca este 5.5% de aumento. No hay motivo. ¿Por qué? Porque la industria, porque el mercado, tanto nacional, está totalmente deteriorado. Fíjense fíjense qué paranoia, porque es todo contradictorio. Las exportaciones crecieron un 3% y van aplaudiendo. Sí, pero las importaciones aumentaron un 54%. Sí. ¿Eso qué te hace pensar? Déficit en la balanza. No vamos a tener mucho déficit comercial. Encima Caputo pide a los importadores que retrocedan los pagos. ¿No te parece un poco...? Es el efecto típico cuando hay un retraso del tipo de cambio. Crecen las importaciones y disminuyen las exportaciones. Más allá de todo eso, te quiero recordar que Caputo elimina restricciones a las importaciones de maquinarias ya de cierto ocupamiento, o sea, usadas. Sí, usadas. Eso te sigue reventando la industria nacional. O sea, a ver, tanto esfuerzo, a ver, ¿vamos a crecer como dice el fondo o es un arreglo ya que te diga el fondo, sí, vénganse, igual que la avenida del Tesoro Nacional, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo. Scott Bessent. Scott Bessent, tal cual. Pero no solo venía a la Argentina a apoyar estas medidas que son totalmente favorables para ellos, sino que también vino a hablar con Lula, y etcétera, etcétera. Esto no te lo cuentan. Te cuentan lo grande, pero la letra chica viene terriblemente. Sí. Entonces, partamos de una base. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con estas medidas que no benefician para nada al mercado interno, a las pymes? Tienen que tomar medidas políticas públicas que beneficien, que se industrialice el país, que crezca, que la producción, el crecimiento y el desarrollo se vea. Fíjate lo que pasa en Mendoza con la fruticultura. Está totalmente destruida. Que entren al mercado interno de Mendoza tomate de afuera. Bueno, en fin. Sí. Bueno, y con este tipo de dólar es muy probable, y con la guerra comercial en ciernes, que haya mayores niveles de importaciones y menores de exportación. Sí, totalmente. Esos son los niveles que vamos a padecer. Pero a ver, te vuelvo, creo que esto lo he hablado contigo en otras oportunidades. Esto ya lo hemos vivido. Ya sabemos cómo termina. Esto es pan para hoy. Te plantan una mesa de exquisiteces y cuando querés acordar te das vuelta a saludar a uno y la mesa no está más. Esto ya lo hemos vivido, fue visto y fue analizado un montón de veces. El gobierno dice, efectivamente, esto lo hemos vivido, ha terminado mal, ahora es distinto porque ahora tenemos superávit, tenemos la motosierra, tenemos el ajuste y tenemos el Banco Central con reservas para hacer frente a cualquier tipo de corrida. Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿A costa de qué? De que el jubilado no tenga los beneficios suficientes como para poder seguir vivo. A costa que perdés totalmente las pymes, la industria nacional, los servicios. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, Mendoza en el comercio, provincia limítrofe como por ejemplo con Chile, lo que sucede. Están importando, se están juntando para importar los pequeños comerciantes, porque no tienen la capacidad de espalda financiera para hacerlo individualmente, para traer productos ya terminados en la industria textil y calzado de afuera, por ejemplo.
Ujú. ¿Y qué vamos a hacer con el industrial textil que tiene el país, que es exquisito? Por más que me diga, sí, pero éramos caros. Siempre fuimos caros. Bajen los Mm. impuestos y empecemos a volver a hablar, a discutir, a debatir todos estos temas. Y los impuestos tenemos que tenerlos en muchos casos porque son los que nos dan los sustentos para la parte social más vulnerable que tiene el país. Ujú. Y todavía no hemos hablado de las cooperativas, lo que sufren, la economía social, Sí. otro sector no mencionado por ciertos evaluadores y demás, y porque prácticamente lo ignoran, porque para ellos no existen. Sin Ujú. embargo, son seres humanos que comen, que se visten, Sí, que viven. está claro que el foco está puesto exclusivamente en la macroeconomía, Y así nos va, ¿eh? y no en la micro. Sí, Ujú. así nos ha ido, porque partamos de una base que todo esto era para enderezar, teóricamente, o balancear la macroeconomía, por eso Ujú. vino el RIGI, con todas las ventajas de vida y por haber. Claro, Todas, absolutamente después todas. llegarían las inversiones, la generación de puestos de trabajo, el crecimiento de la actividad económica y lo que antiguamente se llamaba derrame, algo que todavía no se está verificando. Rubén, Pero la mu- pregunta mía, ¿han venido las inversiones? ¿Están por venir? ¿Está todo? ¿Quién va a venir a invertir en un lugar donde está todo prácticamente, no hay consumo? Entonces vos decís, che, pará, me parece que acá están haciendo un relato terrible, mm, que puede llegar a ser en ciertos sectores petroleros, ciertos sectores sí, mineros, ciertos sectores de extractivos. pesca, pero bueno, todavía estamos esperando y ya van más de 15 meses y siguen sufriendo el mercado interno, siguen despidiendo gente porque hay cierres de pymes. Entonces, esto es lo grave, esto es lo que Ujú. tenemos que volver a discutir y ponerlo en la mesa para ver qué hacemos. Sí. Y yo hago una mención del señor gobernador, que me pareció estupendo que diga, y bueno, está bien, la macro se está enderezando, pero empecemos a hablar de las pymes. Ya lo dijo Ujú. Cornejo, para nosotros es muy, Claro, pero muy satisfactorio, a pesar de que estamos totalmente en contra de sus políticas, ¿no? Porque sí. son muy parecidas a las nacionales. Ujú. Pero por lo menos se está planteando algo que no ocurre, que se empiece a hablar de los pequeños y medianos. Rubén, Y muchas gracias. no, gracias a ustedes por este espacio, al menos por escucharnos. Buen día y hasta luego.